Buenas tardes, esto es una clase de lengua nivel 2, distancia, presencial, semipresencial y de todo. Voy a intentar dar en una sola clase este año el tema del siglo XVIII, de literatura del siglo XVIII, porque no lo metemos en el examen de presencial. En distancia sí puedo hacer alguna pregunta. Entra en distancia, pero no en las clases presenciales, ya que mandamos a hacer un trabajo. En distancia también hay un trabajo que hacer, y este trabajo está presente en el aula virtual en todas las aulas virtuales de los distintos grupos. Estamos en el tema 3, ¿vale? El tema 3, que se llama sintagma, sujeto y predicado, complemento directo y literatura del siglo XVIII. Hemos visto en las clases anteriores la parte de gramática, sintagmas, sujeto y predicado y complemento directo. Y ahora vamos a dar la literatura del XVIII. Está dada en vídeos de años anteriores que, como saben ustedes, están enlazados al principio del tema, o sea, al principio del aula virtual. Pero aquí, según vemos, por cierto, voy a ir, esto lo voy a poner visible en algún momento, ¿vale? Que va a haber que hacer un pequeño test de localización del sujeto y alguno más. Y aquí, al final del tema 3, hay unas instrucciones para el trabajo. Este trabajo consiste en contestar, según los apuntes, y si no lo encuentran en los apuntes, buscando en internet, estas preguntas que hay aquí a continuación. ¿Cuáles son los rasgos de la literatura del siglo XVIII? Define neoclasicismo, ilustración, siglo de las luces, despotismo ilustrado. ¿Cuáles son los tres movimientos literarios del siglo XVIII? Y ya os indico aquí algo de ayuda para la respuesta: rococó, neoclasicismo y hiperromanticismo, explicar brevemente cada uno. Cita a los principales autores de prosa del siglo XVIII y sus principales obras. Cita a los principales autores de poesía del XVIII y el tipo de poesía que cultiva cada uno. Y ya digo, otra ayuda, que copien ustedes al menos lo siguiente: Tomás de Iriarte y Félix María Samaniego cultivan la poesía didáctica. Juan Meléndez Valdés, la poesía rococó de imitación clásica. Y Alberto Lista, poesía neoclásica. Otra pregunta será: ¿cuáles son los rasgos del teatro neoclásico? Didactismo, verosimilitud, regla de las tres unidades, etc. ¿Qué es la regla de las tres unidades? Y también doy la definición aquí, ¿vale? Norma que existía en el teatro clásico, que se había perdido durante el barroco y ahora se recupera, y que consiste en las tres unidades: unidad de acción, unidad de tiempo y unidad de espacio, y decir qué es cada cosa. ¿Quién es el principal autor de teatro neoclásico español, que se me ha olvidado poner aquí, y cuáles son sus principales obras? Di brevemente de qué trata cada una, y luego hacer al menos 5 ejercicios de la literatura del tema. Y si quieren hacer más, pueden hacer más, siempre que estén bien. Bien, entonces, lo que teníamos aquí es lo siguiente. A partir de la página 7 de los apuntes tenemos literatura del siglo XVIII. Aquí hay un texto introductorio que es de teatro y lo vamos a ver al final del tema. Está aquí al principio para hablarnos un poco de cómo era una obra de teatro de este momento, de Leandro Fernández de Moratín, pero que nosotros vamos a dejar para el final. Vamos a hacer ahora una breve introducción histórica que no entra en el trabajo como obligatorio, sino como voluntario, ¿vale? Aquí pongo ¿o no lo he puesto? No, vale, pues directamente no lo he puesto en distancia, ¿vale? Pero que en las clases presenciales he mencionado que si alguien quiere hacer también el resumen de esta introducción, también puede subir un poco de nota al trabajo. Vale, pues muy brevemente lo comento, ¿no? Que en este momento, en el siglo XVIII, tenemos grandes cambios. En arte se va a agotar el estilo barroco, que ha llegado al límite de sus posibilidades, y comienza un siglo con arte, mentalidad, filosofía, política distinta. Una serie de cambios que van a ser muchos cambios, porque va a ser el final de la edad moderna y comienza la edad contemporánea. Esto casi lo voy a poner aquí, marca el inicio de la edad contemporánea, ¿vale? Porque va a cambiar la sociedad del antiguo régimen
al régimen actual, por así decir, ¿vale? Entonces, el siglo XVIII supone el definitivo ascenso al poder de la burguesía, sobre todo tras la Revolución Industrial y la Revolución Francesa de 1789. Esto ya implica que no importa tanto el origen por ancestros, digamos, por el linaje, sino por méritos económicos, ¿no? Que va a ser el ascenso de la burguesía, ¿vale? Entonces, la burguesía reemplaza a la nobleza en el poder, ¿vale? Podríamos decir, después de todo esto, de la Revolución Francesa. También surge el proletariado, ¿no? El régimen político, esto lo podemos poner aquí, ¿vale? No hay. El régimen político predominante en esta época es el despotismo ilustrado, ¿no? Que bajo el lema todo para el pueblo, pero sin el pueblo, promueve actuaciones encaminadas al progreso económico y cultural, pero sin contar con el consentimiento del pueblo. Bueno, pues también hay que conocer que el siglo XVIII se conoce como el siglo de las luces. Se entiende la luz como metáfora de la razón. No se va a dar por bueno ningún pensamiento, doctrina o filosofía que no esté sustentado en la razón. Para los ilustrados, sin razón, sin luz, no hay progreso, ¿vale? Consideran que los hombres nacen iguales y libres y que su dignidad debe ser respetada por encima de todo. La razón es la luz que guía la vida del hombre y lucharán contra el fanatismo y la superstición religiosa. Esto de la superstición se va a dar muy a menudo, lucharán contra la superstición religiosa. Y el desarrollo científico es el principio que tiene como consecuencia el desarrollo espiritual y material. Asistimos en este periodo a la crisis de conciencia europea, ¿vale? Por lo que se someten a discusión y crítica, a la luz de la razón, todas las ideas comúnmente aceptadas, religión, ciencia y filosofía. Y por eso nace la Enciclopedia Francesa, que es una compilación de todo el saber humano que será imitada en otros países. Tenemos aquí unos cuantos nombres como Voltaire, Rousseau, Diderot, D'Alembert, etc. Y los ilustrados, lo que importante es que quieren divulgar el saber y el conocimiento a toda la humanidad. Se defiende el valor de la educación, esto es muy importante, como motor del progreso y del cambio social. Para mejorar la sociedad es necesario hacer reformas en todos los ámbitos. Todo este movimiento se conocerá con el nombre de la Ilustración. Entonces, si queremos definir Ilustración, que está en una de las preguntas aquí, define neoclasicismo, Ilustración, siglo de las luces, despotismo ilustrado, tenemos que decir que es el movimiento de reforma y de crítica de la religión, ciencia y filosofía anteriores al siglo XVIII. Algo así, ¿vale? De todos modos, siempre podemos consultar un momento en internet y podemos preguntar, por ejemplo, definición de Ilustración siglo XVIII, ¿vale? No vamos a poner Ilustración solo porque si no nos dice que fue un dibujo, ¿no? Pero Ilustración nos referimos a esto. La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual clave en Europa, conocido como el siglo de las luces, que promovió la razón, el pensamiento crítico y la ciencia como herramientas para combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía, ¿vale? Todo esto, bueno, es una definición un poco amplia, pero se puede copiar directamente. Y lo que no viene bien es confundir el siglo XVIII con la Ilustración, porque Ilustración es el movimiento intelectual y el siglo XVIII es el siglo de las luces. El siglo de las luces es un periodo de tiempo, ¿vale? Es el siglo XVIII y ya está. Bueno, tenemos en política y en economía, en sociedad, también algunos datos importantes en España, ¿vale? En España, ¿vale? En España el siglo XVIII se inicia con el final de la monarquía de los Austrias y la llegada de los Borbones, de una nueva dinastía, los Borbones, ¿no? En la figura del rey Felipe V, ¿no? Con la figura del nuevo rey Felipe V de Borbón. Y esto
se fue con una guerra de sucesión, ¿vale? Se inicia con la guerra de sucesión, que concluirá con el Tratado de Utrecht, donde España vuelve a perder territorios, ¿no? España pierde sus territorios en Italia, los Países Bajos, además de Gibraltar y Menorca, que pasaron a Inglaterra, ¿vale? Entonces, Inglaterra se oponía a que España tuviera como rey a un Borbón y después de esa guerra, para conciliarse con Inglaterra, lo que hubo que hacer es darle todo eso, ¿vale? De darle Gibraltar, Menorca y dejar independientes, o más bien bajo la influencia de Francia, a los Países Bajos, Italia y demás. Bueno, entonces se produce una unificación definitiva de los reinos peninsulares en un único estado central con sede en Madrid, ¿vale? Aquí es donde hay también una guerra para someter a Cataluña, que no quería aceptar los decretos de nueva planta, que eran unos decretos para unificar en el mismo estado todos los territorios de España. La Ilustración tardará en entrar a España debido al fuerte arraigo del barroco. Ayudaron en este proceso las traducciones y libros franceses, los viajes, las publicaciones de los primeros periódicos, ¿vale? Y la labor individual de los ilustrados como Fray Benito Jerónimo Feijó, autor de Teatro Crítico Universal. Esto ya lo veremos, por eso no lo subrayo. En este siglo surgen numerosas instituciones culturales, esto sí es importante, conocidas con el nombre de academias, a imitación francesa, ¿vale? Porque todo esto es a imitación de Francia. Se fundó vamos a olvidar la fecha, vamos a decir que surge la Real Academia Española para mantener la pureza del idioma, con este lema: limpia, fija y da esplendor, que no se cumple hoy en día, la verdad, ¿no? Porque la Real Academia Española lo que hace es aceptar todo lo que se dice mal y ya está, en lugar de fijar y esas cosas. Pero bueno, y se elaboran el diccionario de autoridades, un diccionario muy importante, una ortografía y una gramática de la lengua castellana. También tenemos la Academia de la Historia, ¿vale? La Biblioteca Nacional, el Museo del Prado, la Real Academia de San Fernando, de las Artes, ¿vale? La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que es muy importante, y todo esto que supone una revitalización de la cultura llevada a cabo por esta mentalidad ilustrada, ¿vale? Bueno, pues todo esto era la introducción, que realmente no entraba en el trabajo. Y ahora ya viene las características de literatura del siglo XVIII, que yo tenía en unas diapositivas de un vídeo antiguo de hace 5 años, y las he encontrado por aquí. No las tengo seguidas en formato PowerPoint, pero sí están las imágenes. Entonces, características de la literatura del siglo XVIII, y esto está sacado de los apuntes, las podemos ver aquí. Contexto histórico y literario, esto es lo que acabo de contar, ¿vale? Todo esto lo acabo de contar ahora. Periodo anterior es el barroco, ¿vale? Que era el siglo de oro español, desde mediados del XVI al siglo XVIII. A partir del XVIII se pretende reformar la sociedad mediante un cambio de ideas. Va a ser fundamental la educación. Todo girará en torno al uso de la razón. El movimiento ideológico se va a llamar Ilustración, ¿vale? Pero no copien solo esto en el trabajo, hay que explicarlo un poco más, ¿vale? Como habíamos visto en Google, aquí con la visión creada por la IA, la Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual clave en Europa, bla, 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 ¿vale? Todo esto lo tienen ahí. El movimiento artístico del siglo XVIII va a ser fundamentalmente el neoclasicismo. En España veremos que no es lo más significativo. En España duró mucho el barroco. En el siglo XVIII seguía habiendo barroco, pero en Europa sí va a ser el neoclasicismo el movimiento artístico fundamental. La forma de gobierno de la monarquía del siglo XVIII es el despotismo ilustrado, que ya hemos dicho en los apuntes que tenemos que tiene por lema todo para el pueblo pero sin el pueblo, y que promueve una serie de reformas ilustradas pero mandadas desde el poder real, desde un poder despótico, ¿no? Por eso es un despotismo ilustrado, pues porque es un mandato que no
admite ninguna crítica ni oposición, es algo que se manda hacer, ¿no? Es algo despótico, propio del despotismo, pero es ilustrado porque pretende hacer reformas culturales que tengan frutos, que tengan beneficios económicos y culturales, valga la redundancia, en el país. ¿Vale? Entonces, la forma de gobierno es este despotismo ilustrado, y el siglo XVIII en sí se va a llamar el siglo de las luces por el uso de la razón, que se toma metafóricamente como luz frente a la oscuridad que supone la ignorancia. Vale, entonces voy al siguiente diapositiva, que estaba la número 3, ¿dónde está? Aquí. Vale, ¿qué características clave son las de la literatura en el siglo XVIII, sobre todo en toda Europa, pero que ya veremos que en España también? Pues estas 4 cosas con algunos datos más. Didactismo, que va a tratar de enseñar. Búsqueda de la verdad, predominio de la razón, nueva concepción literaria, que ahora la explicaremos. Voy a los apuntes para que lo veamos aquí también. Características de la literatura del siglo XVIII. Didactismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la literatura tiene el fin de educar al hombre con el objetivo de que todos puedan acceder a la cultura. Se critican las supersticiones y las falsas creencias. Ya hemos dicho, ¿no? Porque no están apoyadas por la razón, en un intento de dar formación al pueblo. Búsqueda de la verdad y no de la belleza. O sea, predomina la verdad sobre la belleza. No es que no busquen la belleza, pero que tiene que ser verdad lo que se diga. No les gusta que la literatura tenga ficción. Por lo tanto, eso es una especie de, limitación o amputación total de la literatura, ya que la literatura se caracteriza por la ficción. ¿Vale? La ficción es lo que no es verdad, y aquí quieren que sea verdad, o sea que ya tenemos aquí problemas. Pero bueno, se abandona lo puramente estético, ¿vale? Y se da más importancia a la ética que a la estética, por ejemplo. Podemos apuntar de aquí. Recuerden que para subrayar, lo importante es quitar algo. Si no saben muy bien qué es lo importante, por lo menos quiten algo, porque siempre digo que cuando tenemos que subrayar y estudiar algo y no cabe todo, porque no podemos aprendernos todo o porque nos han mandado a hacer un resumen de X páginas, ¿no? Y no podemos pasar de un límite, pues hay que quitar algo y quitamos lo que sea y ya está. Vale, predominio de la razón sobre el sentimiento o la imaginación, porque el arte tiene que ser racional, tiene que ser algo que sea motivado por la razón, porque los sentimientos son peligrosos, son irracionales, nos pueden llevar a decisiones equivocadas, a a algo que nos cause dolor, algo que solo tenemos que pensar en el movimiento siguiente, en el romanticismo, ¿no? Que es todo lo contrario, predomina el sentimiento y la imaginación sobre la razón. ¿Y qué va a haber ahí? Pues fantasmas, va a haber oscuridad, va a haber dolor, gritos, muertes, suicidios, no, pues todo eso es algo que no es racional, es algo que en este momento, en el siglo XVIII, están diciendo que está mal, ¿vale? Entonces predomina la razón sobre el sentimiento. Y luego la nueva concepción literaria, que con esto nos referimos a que quedará recogida, que van a ponerse una serie de normas para escribir, se va a crear una especie de manual de cómo hay que escribir literatura en este momento, que es el libro de la poética de Luzán, de Ignacio Luzán, o Ignacio de Luzán, que también se ve a veces, de 1737, donde se marcarán las pautas de cómo se debe escribir en este nuevo siglo. Volviendo a los clásicos grecolatinos. ¿Qué significa grecolatinos? Pues de Grecia y Roma, ¿vale? Latinos no quiere decir de Hispanoamérica, sino de la antigua Roma, de los que hablaban latín, Los romanos se llamaban latinos, y hoy en día se entiende por latinos otra cosa, ¿no? Que realmente deberían llamarse hispanos, pero bueno, tenemos la leyenda negra esta para borrar el nombre de España de América, y es así. Pero clásicos grecolatinos se refiere a Grecia y Roma, ¿vale?
que ya se daban en Francia. Se habla por ello de un periodo neoclásico que ponga freno a los excesos del barroco, que ya hemos dicho, pero como comprobaremos no habrá un único estilo en el siglo XVIII. Y lo que sí tiene que ver con esto es que el buen gusto y el equilibrio serán las normas de la literatura neoclásica. Dentro de este mismo punto estábamos hablando de la nueva concepción literaria, y aquí he anotado recuperación de géneros y estilos de la poética clásica, sobre todo en teatro y en lírica, en poesía, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que la recuperación de la poética clásica supone en teatro la aceptación de la regla de las 3 unidades, que ya lo veremos. En la lírica, los géneros clásicos que no los conocemos porque no hemos estudiado literatura de Grecia ni de Roma, pero que entre estos géneros, pues están las odas, que son cantos de alabanza, las epístolas, que son cartas, es decir, algo que se escribe uno a otro y que por tanto es un escrito reflexivo, las églogas, ¿no?, que tienen que ver con escenarios de pastores y pastoras que se dicen cosas bonitas en un entorno de naturaleza idealizada, ¿vale?, las églogas, y un género no clásico. Voy a saltarme esto de la narrativa, porque dicen que, sí lo puedo decir aquí, la narrativa no se cultiva demasiado, ¿vale?, pero que un género no clásico que sí se cultiva es el ensayo, ¿vale?, que no es narrativa porque no narra. El ensayo es un texto en prosa reflexivo que reúne una serie de pensamientos de una persona, ¿no?, pero no es un cuento, ni una novela, ni un relato de ningún tipo. Un ensayo es un texto reflexivo, un texto argumentativo, que podemos decir, ¿vale?, porque es así, defiende una idea, que se cultiva como medio de transmisión de ideas mediante reflexiones del autor, ¿vale?, mediante reflexiones del autor. Entonces, esto lo podemos incluir en el resumen cuando estábamos hablando de las características del siglo XVIII. Vamos a ver la siguiente diapositiva, que creo que es la número 3, si no me lo he saltado, la 4, ¿vale?, donde estamos aquí. Vale, hemos dicho que en el didactismo la literatura tiene que enseñar y educar, todos deben tener acceso a la cultura. La literatura tiene que transmitir moralidad para que los lectores sean mejores personas. Se critican las supersticiones y las falsas creencias, y el pueblo debe estar bien formado y educado para mejorar así la sociedad, ¿vale? Luego, teníamos aquí, que ya habíamos dicho, la búsqueda de la verdad y no de la belleza. Al tener que basarse la literatura en la razón, lo que transmita tiene que ser verdad. Por tanto, la literatura tiene que ser útil, ¿vale? Todo esto también vale como resumen del trabajo. Predominio de la verdad sobre la belleza. Se abandona lo puramente estético y también tiene que haber una prioridad de los valores morales sobre lo estético. Una obra puede ser bella, pero no aporta nada a la sociedad si lo que aporta es falso. Resultado: la literatura es arte, y si se somete a la verdad y se limita su belleza, será artísticamente pobre. Pero bueno, esto lo digo yo, esto no viene en los apuntes, pero ocurre que cuando se quiere controlar y encorsetar tanto la literatura va a ser pobre, porque la literatura es algo que se abre camino a la libertad, como dice Jesús G. Maestro, ¿no?, un divulgador de Internet y de la Universidad de Vigo, que claro, la literatura es una construcción humana racional, ¿no?, que en las sociedades humanas se abre camino hacia la libertad, porque lo que se dice en literatura, como es ficción, es algo que, como no se dice en serio, se permite decir cualquier cosa, y eso hace que se vaya abriendo camino a la libertad, ¿no? Así que esto no es la mejor literatura, es una literatura totalmente doctrinal, controlada por el Estado, ¿no?, por unas pautas, unos postulados, ¿no?, para que sea de una determinada forma y con una determinada utilidad, y eso limita mucho la literatura. ¿Vale? Pues va a ser útil, pero no de gran calidad literaria, va a ser útil para el poder de entonces.
Vale. Y luego vamos a ver, sí, predominio de la razón sobre el sentimiento, predomina la razón sobre los sentimientos o emociones. Las emociones no siempre conducen al bien personal y del ser humano. Por eso los ilustrados censuran las emociones. ¿Vale? Y luego, por otro lado, predominio de la razón sobre la imaginación. La imaginación, la ficción, no es verdad y puede conducir al hombre a creer ideas falsas. Porque uno se puede creer que hay fantasmas, que hay marcianos, que hay cualquier cosa, y es verdad que sumergirse en la ficción, en la imaginación, es que, o sea, puede entrañar para una persona que no sea inteligente creerse cosas que no son verdad, ¿no? Pero, bueno, el caso es que hemos dicho que la imaginación o en general la ficción es algo que es un ingrediente fundamental de la literatura. Estamos limitando la literatura con estos postulados. Vale, y por último, de estas diapositivas teníamos la nueva concepción literaria, que está recogida en un libro llamado Poética, de Ignacio de Luzán, del año 1737. En esta obra se marcan las pautas de cómo se debe escribir de acuerdo con las ideas de la Ilustración: uso de la razón, arte útil, finalidad de enseñar y educar. Estas pautas van a ser fundamentales. Se vuelven a los estilos clásicos de la antigua Grecia y Roma, ¿vale? Esos estilos grecolatinos que hemos dicho. Por eso el estilo artístico del siglo XVIII se va a llamar neoclasicismo. Las principales características serán la claridad, el equilibrio y el buen gusto. ¿Vale? Entonces esto es algo propio del neoclasicismo: la claridad, que se entienda, que sea claro, que se distinga bien lo que se expone, ya no solamente en literatura, sino en todo, ¿no? Vamos a, no sé, aquí teníamos, que no lo he puesto esta vez porque estaba en un libro de texto que ya no utilizo, pero venía como introducción al tema el juramento de los Horacios, por ejemplo, este cuadro tan famoso de Jacques-Louis David, que es un emblema del neoclasicismo, ¿vale? Todo está perfectamente colocado con geometría, ¿no? Aquí tenemos líneas que se cruzan en torno a las espadas estas que están jurando los Horacios, que eran 3 hermanos que están enfrentados a los Curiacos, que eran de otra familia y no sé qué, y aquí están las mujeres desconsoladas porque saben que van a matarse unos a otros, ¿no? Porque están casados con las mujeres de otros, total, que va a haber una guerra fratricida prácticamente, ¿no? Porque tienen que enfrentarse entre sí. Y es que aquí dan el predominio a la obediencia al Estado, ¿no? Porque aquí prefieren obedecer a su padre y a lo que tienen que hacer, ¿no? En vez de guiarse por el amor y negarse a obedecer al Estado por sus vínculos afectivos con sus mujeres, ¿no? O sea, predomina la razón sobre el sentimiento, ¿vale? Y además vemos un cuadro claro con unas perspectivas, con todo colocado, arte clásico, un tópico clásico, ¿no? De la historia de Roma, o sea, todo clásico grecolatino. Y esto lo pinta un francés que es Jacques-Louis David, ¿vale? Bueno, entonces, claridad, equilibrio y buen gusto. En el teatro se vuelve a la regla de las 3 unidades: lugar, tiempo y acción, y en lírica se recuperan los géneros clásicos como la oda, la égloga, de la que ya hemos hablado, y se incorpora la fábula en verso, que esto no lo he dicho, pero es que las fábulas eran muy importantes porque enseñaban, es un arte didáctico, siempre hay animales, ¿no? que representan comportamientos humanos y de esa manera pues se enseña lo que está bien y lo que está mal, ¿vale? Y luego tenía otra última diapositiva donde también tenemos apuntados que la narrativa, al ser el género que más necesita la ficción, que es la principal característica de todo texto literario, no va a cultivarse en este periodo, ya que los ilustrados solamente se interesan por lo que sea verdad, ¿vale? Que es lo que hemos dicho. Y un género no clásico que va a tener gran desarrollo es el ensayo. Es un texto expositivo argumentativo en prosa con la finalidad de convencer al lector de una serie de ideas. Al tener la literatura neoclásica la finalidad de educar, el género ensayístico va a ser uno de los principales medios de difusión de ideas ilustradas, ¿vale? Entonces el género ensayístico va a ser primordial. Bueno, y volviendo a los apuntes,
ya teníamos la siguiente pregunta, que era cuáles son los estilos literarios del siglo XVIII, ¿vale? Que era, esto es otra pregunta del de las que teníamos que hacer, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los 3 movimientos literarios del siglo XVIII? Rococó, neoclasicismo y prerromanticismo. Y explicamos brevemente cada uno, ¿vale? Pues vamos a poner estilos literarios del siglo XVIII, ¿vale? 3 estilos fundamentales en el siglo XVIII. Rococó es un punto intermedio entre el barroco y el neoclasicismo, ¿vale? La poesía rococó cultivará temas frívolos y sensuales, ¿vale? Yo diría que todo el arte rococó en general. Y para eso también viene bien, tenemos que ver otro cuadro, ¿vale? Porque, y esto salía enseguida cuando ponemos arte rococó, ¿no? Y vemos aquí las imágenes, enseguida nos sale este famosísimo cuadro, ¿vale?, que vemos aquí del Columpio de Fragonard, este francés, que representa con una imagen entendemos el rococó. Aquí vemos bueno, pues una escena galante, una escena muy galante, con una mujer muy bien vestida y un par de señores, ¿no? Y la mujer está haciendo una cosa infantil que es columpiarse, ¿no? O la están columpiando también, y aquí lo vemos todo rodeado con flores, con plantas en un jardín. Aquí se ve al fondo un palacio, entonces vemos el lujo y la ostentación, ¿no? de el jardín de un palacio con unas fuentes, con cupiditos, ¿no? El tema de los, o sea, el tópico de los cupiditos, de estatuas o dibujos o imágenes de niños gorditos con alas, que muchas veces son arqueros como los dioses del amor, el dios Cupido, ¿no? Esto es toda esta frivolidad que representa el arte rococó, aquí muchas veces con tonos pastel, tonos rosas, tonos colores así claritos y agradables, ¿no? Y aquí es que la imagen es muy expresiva, porque es que lo que está representando esta mujer es que es una mujer que se está balanceando entre su marido y su amante, ¿vale? Estos dos hombres, uno es el marido y otro es el amante, y ella se lo está pasando en grande, se está divirtiendo yendo con uno y con otro, donde parece que uno de ellos además contribuye, digamos, a que se columpie la chica entre uno y el otro, ¿no? Entonces esto es, y aquí una zapatilla volando además de cómo se lo está pasando de bien, ¿no? Esto es este arte rococó, ¿no? La frivolidad esta de las escenas galantes, ¿no? Que casi producen una risita, ¿no? De jijiji, ¿verdad? De cuando vemos aquí cosas bonitas, agradables, todo con temas de amor, pero un amor que ya no es solemne ni nada de eso. La religión va quedando un poco a un lado, se adorna. Cuando tenemos arte religioso también se hace también como más sensual, ¿no? Vamos a ver pues eso, muchos angelitos gorditos y agradables, vamos a ver muchas flores, vamos a ver, bueno, pues que todo se hace menos solemne, más frívolo, ¿vale? Bueno, entonces eso es el rococó, y va a haber poesía rococó, ¿vale? El neoclasicismo es el movimiento artístico propio de finales del 18, ¿vale? Fíjense que ponen finales del 18 porque estamos hablando de España. En España tardó en llegar, que se basa en el didactismo, el utilitarismo y la búsqueda de un arte reflexivo. Destaca el dramaturgo Leandro Fernández Moratín, autor del Sí de las niñas, ¿vale? Pero no lo vamos a decir porque ya lo estudiaremos más adelante. Y luego, prerromanticismo se fundamenta en el sentimentalismo, es decir, en la expresión arrebatada del sentimiento, aunque siempre dentro de unos límites razonables. En esto se diferencia el romanticismo, que pone aquí a continuación, porque el romanticismo sí que va a ser todo sentimiento sin límite, ¿no? Y podemos considerar, esto sí que me interesa mucho, podemos considerar prerromántico a José Cadalso, ¿vale? Me gusta más llamarle José Cadalso más que José de Cadalso, lo he visto más frecuentemente, ¿vale?
y que sea gaditano pues es algo que no nos importa tanto, ¿vale? Porque este libro era andaluz y todo, siempre que salía algo andaluz lo ponían, ¿vale? Entonces aquí tenemos los 3 estilos literarios resumidos. Vamos a la prosa del siglo XVIII, donde teníamos que citar los principales autores de prosa del XVIII y sus principales obras. La prosa en el siglo XVIII. Vale, pues podemos poner esta introducción en donde podemos decir que el afán didáctico que tuvo la literatura neoclásica convirtió la prosa en el vehículo más apropiado de transmisión del pensamiento ilustrado. ¿Vale? Se escribieron informes, libros de viaje, cartas, ensayos, ¿vale? El otro día estábamos hablando en clase de los libros de viaje, ¿no? Porque tenemos en esta época a Celestino Mutis, a Malaspina, Antonio Ponz, grandes viajeros del siglo XVIII que catalogaron plantas, obras de arte, ¿no? Que allá donde viajaban iban recogiendo conocimiento. Pero vamos a hablar de Fray Benito Jerónimo Feijoo, donde vamos a decir que sus principales obras son el Teatro Crítico Universal y las Cartas Eruditas y Curiosas. La primera de ellas, ¿vale? El Teatro Crítico Universal, la primera de estas obras, es una colección de ensayos que pretenden difundir la ciencia, la cultura y luchar contra la superstición en la práctica de la religión. Mientras que las Cartas Eruditas y Curiosas, pues no tenemos lo que son, pero son también textos ensayísticos y reflexivos. ¿Vale? Aquí tenemos un texto interesante que no me va a dar tiempo a leer ahora, pero que recomiendo que lo lean y que hagan las preguntas, ¿vale? Porque aquí hablan de creencias irracionales, creencias absurdas, ¿vale? Que va a contar este pensador ilustrado, el fraile o el monje Fray Benito Jerónimo Feijoo, ¿vale? Que va a decir una serie de creencias absurdas comparadas con el cristianismo, ¿no? Donde se ve que hay religiones de lo más raro en el mundo y sobre todo que toman el pelo a la gente, ¿no? Porque aquí habla de que en Honduras adoran un esclavo y lo matan, una vez matan uno y ponen a otro y el esclavo ese es el objeto de adoración de los hondureños, ¿no? Como que tiene un esclavo y ese esclavo es el dios, ¿no? Que lo tiene ahí encadenado y lo adoran. Luego en Tartaria Meridional se refiere al Tíbet, ¿no? Y habla del Dalai Lama, del Lama, donde dicen que es el hombre eterno y que siempre es el mismo y que es mentira porque tienen otro igual escondido y cuando se muere ponen a otro que se le parecía y eso lo tienen confabulado los monjes tibetanos que toman el pelo así a la gente, ¿no? Y que luego además las guarrerías hay como caca o pis o porquerías del Dalai Lama, los ricos, los mayores señores lo compran y se lo llevan colgado del cuello en una cajita de oro. Y luego también en la isla de Bali, ¿no? En Indonesia, pues hay también otra religión que consiste en que cada uno adora religiosamente cualquier objeto, el primero que se encuentra por la mañana y que además puede cambiar cada vez que quiera de objeto de adoración y que eso es su Dios, ¿no? Cualquier cosa que se encuentre, un tronco, una piedra, un animal o lo que sea, ¿no? Bueno, pues así ha quedado dicho este texto, ¿no? Donde el tema fundamental sería las creencias absurdas de lugares del mundo, ¿no? Creencias absurdas absurdas e irracionales, por ejemplo, de diversos lugares del mundo, y luego que por qué es la superstición más extraña la de la isla de Bali, pues porque pueden cambiar de Dios cada vez que quieran, ¿vale? Bueno, otro autor de prosa será José Cadalso. Ven como aquí no pone José de Cadalso, sino José Cadalso, ¿no? Que ya sabemos que era gaditano, era un militar, el coronel José Cadalso, y fue militar y amigo de importantes intelectuales de la época, ¿vale? Y
destaca por sus obras en prosa, aunque también cultivó la poesía. Donde tenemos Cartas Marruecas, que es una colección de 91 textos epistolares. Epistolares significa cartas, en los que manifiesta su pensamiento sobre la sociedad y la cultura españolas. En esta obra epistolar, dos personajes marroquíes, Gazel y Ben Belay, y un español, Nuño, critican diferentes aspectos de la vida en España. ¿Vale? Entonces analizan la decadencia desde la época de los Austrias y atribuyen el atraso científico y social a cierta actitud soberbia y perezosa propia del español. Esto podemos ponerlo porque es lo que decían, con lo cual tampoco tenemos que coincidir ni hacernos víctimas de ello, porque esta crítica, la verdad es que no es muy constructiva. Habría que ver en otros países cómo son de soberbios y de perezosos, ¿no? Porque todo lo que se ha hecho en España no es poco y no por ello hay que echarse piedras sobre nuestro tejado. Vale, Los eruditos a la violeta es una sátira contra la erudición vacía de contenido y superficial. No sé si tenía yo aquí un texto de Los eruditos a la violeta. Quizá lo ponga del aula virtual, o si alguien lo quiere se lo puede mandar. Esto está sacado de un libro de texto. Y bueno, pues en este texto, en este libro, critica esta erudición de estos señoritos que se ponen en los cafés a hablar de todo sin saber de nada, o haciendo gala de un gran conocimiento, pero que no sirve de nada ser un gran sabio si nada más que te dedicas a hablar, ¿no? Y dice, por ejemplo, si oímos a los hombres graves hablar de las ciencias, nos dirán que ellas son los resplandores de aquella luz con que nacemos, que todas ellas tienen la más estrecha conexión entre sí, ¿no? Pues esto es una tontería, ¿vale? Que, o sea, en vez de ser un científico y estudiar y hacer algo útil con la ciencia, estos lo que hacen es decir que las ciencias son resplandores de luz con los que la hacemos, y chorradas de estas. Bueno, pues esto no está mal que lo diga José Cadalso, porque es una crítica a esta erudición vacía de contenido. Noches lúgubres es una obra muy interesante. Cuenta la historia de un joven tediato que dialoga con Lorenzo, el sepulturero del cementerio donde está enterrada su amada. El protagonista pretende desenterrar el cuerpo de la joven, aunque al final se impone la razón y tal intento no se consuma, ¿no? Y es que va a ser una obra, lo voy a poner aquí, es una obra que se anticipa al romanticismo, ¿vale? Por eso es una obra, es prerromántica, porque todos los ingredientes que va a tener, menos ese final donde se impone la razón, son románticos. Vamos a estar de noche en un cementerio con un montón de ingredientes que tienen que ver con el romanticismo, con el arte irracional. De hecho, aquí hay un texto que no voy a leer, rodeado de sepulcros, donde se expone que pues en este diálogo, como el personaje que está arrebatado de dolor por la pérdida de su amada cuenta que ya pasó una noche en el cementerio y que vio un fantasma que se le acercó y le dijo, óyeme, ven, no sé qué, ¿no? O sea, que está viendo fantasmas, y esto es totalmente irracional, ¿vale? Entonces es una bueno, es un ejemplo de literatura que va a ser prácticamente romántica. Vale, entonces, como decía, en este texto vemos grandes o buenos ejemplos de lo que va a ser después el romanticismo, que va a ser el movimiento literario propio del siglo XIX, ¿no? Así que se puede decir que José Cadalso, con la obra Noches lúgubres, es un adelantado a su época, ¿vale? Se adelanta a su época porque ya se anticipa en este estilo de oscuridad, de sentimientos, de imaginación, de irracionalismo, ¿no? Y por eso es una obra muy interesante. Vale, tenemos aquí la carta 81 de Gazel a Ben Belay, que también expliqué
años anteriores, ¿no? Y que podemos leer y comentar. Es una obra muy interesante que casi podría tratar independientemente en otro vídeo, o bien el que tengo grabado de otros años lo voy a poner a continuación de este, ¿vale? Es interesante leer esta carta, así que no me voy a distraer ahora, pero que es una crítica a la sociedad española, aunque realmente es una crítica a la sociedad de cualquier lugar, ¿no? Porque va hablando de cómo hagas lo que hagas, haga lo que haga una persona, siempre va a tener críticas de los demás, ¿vale? Siempre que cualquier cosa que hagas va a suponer o bien la envidia de otro o bien el desprecio de otro, ¿no? Y es interesante. Bueno, y luego otro autor de prosa que también hay que poner en el trabajo que estamos haciendo es Gaspar Melchor de Jovellanos. Gaspar Melchor de Jovellanos, vamos a poner la imagen un momento porque hay un cuadro muy famoso de Goya, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. Jovellanos, Goya, ¿vale? Este famoso cuadro de Goya, ¿vale? Aquí lo tenemos. Este cuadro que habrán visto seguramente más de uno, ¿no? Pues es este sabio español, este ilustrado, ¿no? Este asturiano, ¿no? Que es nacido en Gijón, ¿verdad? Pues Gaspar Melchor de Jovellanos fue retratado por Francisco de Goya. Vale, entonces Jovellanos, pues Jovellanos cultivó todos los géneros literarios, ¿vale? Pero donde destaca especialmente es en el género ensayístico, ¿vale? Esto que estoy subrayando lo pueden utilizar ustedes para su trabajo, ¿vale? El trabajo que hay que hacer. Es el mejor prosista de su época y entre sus obras pueden destacarse las siguientes: el informe sobre la ley agraria, y en esta obra, tal como dice el título, analiza los atrasos de la agricultura española y propone reformas para modernizarla, como regadíos, capacitación de campesinos, desamortización de las tierras de la Iglesia, etcétera. Desamortización, esto es una... voy a subrayarlo, ya que regadíos, capacitación de campesinos, desamortización de las tierras de la Iglesia, ¿no? Esta palabra desamortización es muy importante, ¿vale? Porque vamos a ver qué significa. Bueno, cuando ponemos aquí directamente, ¿no? Ahora, como Google o cualquier navegador tiene integrada la IA, ¿no? Vamos a poner desamortización. Desamortización del siglo XIX, que viene aquí ya, ¿no? Y bueno, pues no nos sale, ¿vale? Pero, bueno, sí sale aquí, ¿vale? Las desamortizaciones del siglo XIX en España fueron procesos liberales de expropiación y venta en subasta pública de bienes de la Iglesia, sobre todo, ¿vale? Que llevadas a cabo en 1836 por Mendizábal y también por Madoz en 1855, y antes de ellos, cuando estaba España sometida por Francia durante la Guerra de Independencia, el rey José Bonaparte también hizo desamortizaciones. Entonces las desamortizaciones son, lo digo porque lo verán en historia y viene bien un poquito de contacto entre asignaturas, ¿vale? Las desamortizaciones son la expropiación de tierras en manos de la Iglesia que no se cultivaban adecuadamente, ¿vale? O las tenía alquiladas y no había unas buenas rentas para recaudar el Estado impuestos o hacer un buen uso de esas tierras, y se ponían en venta. Entonces la burguesía, los ricos, compraban esas tierras y las rentabilizaban, ¿no? Las cultivaban, las ponían construían algo, lo que sea, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo malo de la desamortización? ¿No? Pues aquí no nos dirán gran cosa. Bueno, aquí vemos otra vez a Jovellanos, ¿verdad? Que se perdió lamentablemente una buena parte del patrimonio artístico español, porque en esas tierras de la Iglesia había monasterios, había ermitas, había iglesias que al quedar en venta se abandonaron hasta que se vendieron o se compraron, algo así, y eso se perdió y cayó en la ruina o fue expoliado y todo eso, ¿no? Entonces
no viene por aquí, pero sí que pone aquí, por ejemplo, culturales: muchos cuadros y libros de monasterios fueron vendidos a bajos precios y acabaron en otros países, ¿no? Que aprovecharon los ingleses y los franceses a comprar obras de arte, y eso pues fue una pérdida para el patrimonio artístico español. ¿Vale? Bueno, pues eso en cuanto a esta palabra desamortización, para que sepan lo que es. Otra obra de Jovellanos va a ser la Memoria para el arreglo de la Policía de Espectáculos y Diversiones Públicas. Policía no es la policía de guardias armados, no. Se refiere a la política, a la forma de gestión, ¿vale? La policía para el arreglo de la memoria para el arreglo de Policía de Espectáculos y Diversiones Públicas. Y aquí en esta obra critica espectáculos sangrientos como las corridas de toros. También es un adelantado a su época en este aspecto, ¿verdad? Porque hoy en día sí que hay bastante crítica a este espectáculo bárbaro, pero como sabemos, pues permanece y mueve mucho dinero y esas cosas, ¿no? Y sin embargo, en este momento del siglo XVIII, Jovellanos ya lo criticaba, ¿no? Cree que las diversiones públicas pueden o deben ajustarse a las ideas ilustradas del buen gusto y de la educación. Y también defiende un tipo de teatro que se ajuste a las normas neoclásicas, un teatro que sea educativo. Y aquí tenemos un texto que tampoco voy a leer para no entretenerme, donde dice que el teatro debe ser instructivo, tiene que educar a la gente, ¿no? El espectáculo tiene que ser capaz de instruir para perfeccionar al ser humano, ¿vale? No solamente para que se lo pase bien, aunque haya ahí, pues eso, pues como en los toros, ¿no? Un espectáculo sangriento, la gente se divierte, pero no estamos haciendo realmente mejores personas así. Estamos fomentando un culto a la barbarie, ¿no? Y en el teatro, pues lo mismo, que no sea de pues eso, típicos enredos tontos o con violencia y esas cosas, porque yo no sé qué haría Jovellanos si viera cualquier película de Hollywood hoy en día, ¿no? Porque prácticamente es lo mismo, pero bueno, es lo que mueve el dinero, y es verdad que a la literatura y al arte en general hay que dejarlo libre para que no esté enclaustrado tampoco en todas estas prisiones, ¿no? De cómo debe ser el arte, que tampoco se debe controlar tanto. Vale, vamos a la poesía en el siglo XVIII, que va a ser otro punto. La poesía, tenemos aquí en nuestro guión del trabajo esta pregunta: cita a los principales autores de poesía del XVIII y el tipo de poesía que cultiva cada uno. Y tenemos que hablar de Tomás de Iriarte y Félix María de Samaniego, que van a cultivar la poesía didáctica; Juan Menéndez Valdés, que cultiva la poesía rococó; y Alberto Lista, que cultiva la poesía neoclásica, que casi no se menciona aquí porque nada más que tenemos esta poesía, ¿no? Entonces, veamos qué nos pone aquí. Pues que predomina una poesía moral y educativa de carácter práctico y utilitario. Esto no es poesía realmente. O sea, una poesía que no tenga sentimientos es como un jardín sin flores, ¿no? Es una poesía que realmente es, bueno, simplemente poner en verso una fábula, como vamos a ver, o un mensaje educativo. Pero la poesía es mucho más, ¿eh? Pero bueno, es lo que pasaba en este siglo y lo que vamos a ver. En los poemas se censuran costumbres inadecuadas o se aplauden los avances científicos. En esta línea destacan diversas odas que cantan los progresos en el campo de la educación, de las artes y de la técnica, ¿vale? Pues podemos poner que se censuran costumbres inadecuadas, se aplauden los avances científicos, destacan odas. Odas son cantos laudatorios, cantos de alabanza, ¿no? Odas que cantan los progresos en educación, artes y técnica, ¿vale? Como va a haber una oda a la vacuna, oda a la imprenta, ¿no? En este sentido, la poesía sirvió de cauce para difundir las ideas ilustradas, por supuesto, ¿no? La poesía sirvió de cauce para difundir las ideas ilustradas, ¿vale? Esto redáctenlo bien, no solamente enunciar palabras sueltas, como estoy subrayando, sino que hay que redactarlo, ¿vale? Y aquí tenemos, por ejemplo, de Alberto Lista, ¿vale? Que hace poesía neoclásica, poesía neoclásica,
de, vamos a poner, aclarar, coma, de ideas ilustradas, ¿vale? De ideas ilustradas, porque aquí está hablando, por ejemplo, de la tolerancia, de lo buena que es la tolerancia, ¿no? Que está diciendo, pues, ay, ¿cuándo brillarás, felice día, en que estreche el humano con el humano la amorosa diestra, ¿no? La mano derecha? ¿Cuándo será el momento que destierra la olvidada historia el grito funeral de guerra y gloria, ¿no? Como que quede desterrada la guerra, ¿no? Porque hay que ser tolerantes. Dulce beneficencia, tú del cielo el don más delicioso, del mísero mortal desconocida, a dónde fijarás tus aras cuando en tu fuego ardiente se purifique la malvada gente, ¿no? Tus aras son los altares, ¿vale? ¿Dónde fijarás tus altares cuando el fuego de ese altar, ¿no? De ese templo, purifique a la gente mala, ¿no? Desciende, se refiere a la tolerancia, ¿no? Desciende, tu santo trono sean rendidos corazones, y la virtud tu sacrificio, extiende el cetro bienhechor que te confía el hacedor del mundo, y llena el orbe de tu ardor fecundo. Oh, tantas veces tanto suspirada de las almas sensibles, y apenas a sus votos concedida, ven contigo la paz, la tolerancia y la amistad hermosa embellezcan la tierra ya dichosa. ¿Vale? Pues es como que venga la tolerancia, ¿no? Como ven, es un poema precioso, es muy bonito, lo único que bueno, pues que es totalmente educativo y que a veces necesitamos alguna emoción, no tanta reflexión, ¿vale? Bueno, ya hemos hablado de la poética de Luzán, y aquí hay un error en los apuntes, página 14, pone 1757 y es 1737, por lo que he visto, ¿vale? No sé si es que luego hubo otra edición o algo así, pero en principio la poética de Luzán tiene reconocida la fecha de 1737, ¿no? Y aquí se criticaban los excesos de la poesía barroca y que se promueve el principio de enseñar deleitando, ¿no? De que hay que enseñar con algo bello, que es lo que hemos visto en este ejemplo de poesía de Alberto Lista, El triunfo de la tolerancia. ¿Vale? Podemos recordarlo, ¿no? La poética de Luzán, en 1737 se publicó la poética de Ignacio Luzán, donde se defendía un arte basado en la claridad, la armonía y el orden. Se promueve el principio de enseñar deleitando. Esto no viene mal decirlo en este apartado de poesía, ya que estamos ahora con la pregunta de la poesía lírica, ¿no? Bueno, no es lírica, es poesía, está simplemente en verso, pero la lírica es el arte de los sentimientos y aquí no hay sentimientos, solo reflexión, ¿vale? El género más característico, estamos ya en la página 15, es el de la fábula. Pieza en verso que narra, ¿no? Estamos en verso, pero vamos a narrar con propósito moral una historia protagonizada por animales. Y sus cultivadores fueron Tomás de Iriarte y Félix María de Samaniego. Entonces esto lo anotamos también en esta pregunta de cita a los principales autores de poesía del 18, ¿vale? Que estamos viendo cómo hacer el trabajo de literatura del 18. Y tenemos, por ejemplo, este poema, El burro flautista, ¿no? Donde va a ser una crítica a los malos artistas, a los artistas que a veces hacen algo bueno por casualidad, pero que realmente no son buenos artistas, y los va a comparar con un burro, ¿no? Entonces, dice así: esta fabulilla, salga bien o mal, me ha ocurrido ahora por casualidad. Cerca de unos prados que hay en mi lugar, pasaba un borrico por casualidad. Una flauta en ellos halló que un zagal se dejó olvidada por casualidad. Acercóse a olerla el dicho animal y dio un resoplido por casualidad. En la flauta el aire se hubo de colar y sonó la flauta por casualidad. «Oh», dijo el borrico, «qué bien sé tocar, y dirán que es mala la música asnal. Sin regla de arte, borriquitos hay que una vez aciertan por casualidad», ¿no? Está diciendo, pues eso, una crítica a que hay artistas que no saben las reglas del arte, pero que a veces aciertan por casualidad, y eso no los hace buenos artistas, porque son burros, ¿no? ¿Vale? Pues esto es un ejemplo también de estas fábulas con animales para enunciar estos temas ilustrados, ¿no? También se cultivó en este siglo, y terminamos con la poesía, también se cultivó en este siglo una poesía rococó de imitación clásica, que recupera, ¿no? Temas, vamos a poner, de temas bucólicos y mitológicos. Se trata de una poesía refinada,
donde predomina el amor desde el punto de vista de la coquetería y la galantería, como vimos en el cuadro de Fragonard del columpio, ¿no? Vemos cómo es ese tipo de amor frívolo. Todo ello en un paisaje idealizado y artificioso, ¿vale? En un paisaje idealizado y artificioso. Se suele escribir en estrofas breves y de metro corto. En esta poesía destaca Juan Meléndez Valdés, ¿vale? Estrofas breves. Una estrofa es un conjunto de versos regulares, ¿no? Que tienen, no digo iguales porque aquí también teníamos estrofas, ¿no? Estos son coplas con rima asonante en los pares, ¿vale? Pero aquí tenemos estrofas de, por ejemplo, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos, donde tenemos, creo que hay endecasílabos y heptasílabos, ¿vale? Y aquí tenemos otro conjunto igual de versos. Esto es una estrofa, ¿vale? Esto es otra estrofa. Y un verso, los versos son cada renglón, por así decir, de un poema. Esto parece muy fácil, pero hay mucha gente que acaba titulando la ESO conmigo y todavía no sabe lo que es un verso y una estrofa, ¿vale? Entonces, los versos son cada renglón, por así decir, y las estrofas son conjuntos de versos que mantienen una regularidad. Bueno, entonces, en este poema de la primavera es una oda. Una oda es un género clásico, ¿vale? Género clásico de alabanza a algo, ¿vale? Es una alabanza, una oda, ¿vale? Es un género clásico que ya se hacía en Grecia y Roma y va a decir lo bueno que es algo, es un canto de alabanza, un canto laudatorio, ¿no? De halago, ¿no? Vale, pues hemos dicho que en esta poesía, la poesía rococó, destaca Juan Meléndez Valdés, ¿vale? Como puede ser este caso de la primavera, ¿no? Una oda a la primavera, oda 5, oda quinta de la primavera, y dice así: la blanda primavera derramando aparece sus tesoros y galas por prados y vergeles. Despejado ya el cielo de nubes inclementes, con luz cándida y pura, ríe a la tierra alegre. El alba de azucenas y de rosa las sienes se presenta ceñidas sin que el cierzo las hiele. De esplendores más rico descuella por oriente, en triunfo el sol y a darle la vida al mundo vuelve, ¿no? Y a darle la vida al mundo vuelve. Vale, pues está diciendo cómo vuelve la primavera cada vez, ¿no? Y cómo llena todo de color, de flores, de rosa, de blanco, ¿no? Es como un alba, ¿no? El alba de azucenas, un alba de flores cuando viene la primavera. Y vemos este cromatismo, estos colores, estas sensaciones de placer, de sosiego, ¿no? De cómo viene la primavera. Vale, entonces, en fin, poesía rococó de estilo clásico, ¿vale? Y en algún momento tenemos que detenernos a practicar el análisis de un poema para ver la métrica, el número de sílabas de los versos, la rima, el tipo de rima y las figuras retóricas, pero lo veremos también en otra clase más adelante para que no nos distraigamos ahora. Y aquí tenemos otra fábula más que se llama El ciervo en la fuente, de un autor que hace fábulas que ya sabemos que es Félix María de Samaniego, ¿no? Esta se titula El ciervo en la fuente y va a defender el arte, o sea, quiero decir, la utilidad sobre la belleza, que es otro de los postulados de la ilustración, ¿no? Que el arte tiene que ser útil y luego además que es más útil lo que sirva para algo que lo que es bello, ¿no? Y es lo que le va a pasar a este ciervo, que va a ser la moraleja del cuento. Y dice así: un ciervo se miraba en una hermosa cristalina fuente, placentero admiraba los enramados cuernos de su frente. Pero al ver sus delgadas, largas piernas, al alto cielo daba quejas tiernas. ¡Oh dioses! ¿A qué intento a esta fábrica hermosa de cabeza construir su cimiento sin guardar proporción en la belleza?
Oh, qué pesar, oh, qué dolor profundo, no haber gloria cumplida en este mundo. Hablando de esta suerte, el ciervo vio venir a un lebrel fiero. Por evitar su muerte, parte al espeso bosque muy ligero, pero el cuerno retarda su salida, con una y otra rama entretejida. Mas libre del apuro, a duras penas, dijo con espanto: si me veo seguro, pese a mis cuernos, fue por correr tanto. Lleve el diablo lo hermoso de mis cuernos y haga mis feos pies al cielo eternos, ¿no? Y así frecuentemente el hombre se deslumbra con lo hermoso, elige lo aparente, abrazando tal vez lo más dañoso, pero escarmiente ahora en tal cabeza, el bien útil es la mejor belleza. ¿Vale? Entonces, ahí está la moraleja, y lo que está diciendo este cuento es lo siguiente. Vamos a ver algunas palabras que no son fáciles para entenderlo un poco mejor, ¿no? Y vemos que dice: un ciervo se miraba en una fuente, ¿no? Está mirándose al espejo, como Narciso, ¿vale? Como el mito de Narciso, que se acaba cayendo ahí por mirarse, ¿no? Porque no hay que mirarse tanto al espejo, ¿no? Estaba mirándose en una hermosa cristalina fuente y placentero admiraba los enramados cuernos de su frente. Está diciendo: qué bonitos son mis cuernos. Está mirando sus enramados cuernos, ¿no? Sus cuernos como ramas. Pero al ver sus delgadas y largas piernas, al cielo daba quejas, porque dice: oh, qué mal hecho estoy, ¿no? Porque tengo esta hermosa cabeza y no tiene proporción en la belleza con estas piernas tan delgadas, ¿no? Es lo que está diciendo el ciervo, ¿vale? ¿A qué intento a esta fábrica hermosa de cabeza construir su cimiento, ¿no? Su cimiento, su base, ¿no? Su cimiento, ¿vale? Su base, ¿vale? Su base, se está refiriendo a sus piernas, sin guardar proporción de la belleza. Y va a ponerse triste: oh, qué pesar, qué dolor profundo, que no va a haber gloria en este mundo, ¿no? Pero en esta suerte, de esta manera, hablando de esta suerte, de esta manera, ¿no? De esta manera, de esta forma, ¿vale? De esta manera, el ciervo vio venir a un lebrel fiero. Un lebrel, ¿qué es un lebrel? Pues un perro de caza, ¿vale? Perro de caza, ¿verdad? Vio venir un lebrel fiero. Y claro, ¿qué va a hacer el ciervo? Pues correr, ¿no? Para evitar su muerte, parte al espeso bosque muy ligero, pero el cuerno retarda su salida porque se entreteje con una rama, ¿no? Pero el cuerno retarda su salida con una y otra rama entretejida. O sea, se va a enredar en las ramas con los cuernos, el ciervo, ¿no? Y dice: más libre del apuro, ¿no? Pero libre del apuro, a duras penas, dijo con espanto: si me veo seguro, pese a mis cuernos, fue por correr tanto. O sea que realmente se da cuenta de que lo que él consideraba bonito, que eran sus cuernos, va a ser un problema, y lo que él consideraba feo, que eran sus piernas, va a ser su salvación, ¿vale? Entonces, por eso dice: lleve el diablo lo hermoso de mis cuernos y haga mis feos pies al cielo eternos. O sea que lo que más vale son sus pies, sus piernas, ¿vale? Entonces, así acaba con esta moraleja de: así frecuentemente el hombre se deslumbra con lo hermoso, elige lo aparente, abrazando lo más dañoso, ¿no? Que el ser humano muchas veces se ciega con lo bonito, que puede ser dañoso, porque suele ser solo apariencia, además, y luego lo bello debe ser lo que realmente es útil, ¿vale? Y aquí también, si quieren saber de métrica y rima, tengo del año anterior un vídeo grabado contando aquí las sílabas y viendo la rima, ¿vale? Solamente voy a hacer una estrofa en esta ocasión nada más, porque tenemos prisa, y decimos: un ciervo se miraba, ¿no? ¿Esto cuánto es? Un ciervo se miraba, 7, ¿vale? Va a ser versos: un ciervo se miraba, ¿vale? Esto hay que hacerlo cuando vayamos analizando poemas, que es contar las sílabas teniendo en cuenta los diptongos, las sinalefas, que ahora diremos lo que es, y luego vamos a decir la rima, ¿vale? Esto es un verso heptasílabo, tiene 7 sílabas. En una hermosa, ¿vale? Aquí tenemos una sinalefa, que se pronuncia en una sola sílaba el final, la vocal del final de una palabra, una, y luego hermosa, la primera sílaba de la siguiente, porque se dicen en un solo golpe de voz. Una hermosa, ¿no? Una hermosa cristalina
fuente, ¿no? Estos son 11 sílabas, ¿vale? Placentero admiraba son 7. Y luego tenemos los enramados cuerdos de su frente, pero al ver sus regalas y de esto son 11 también. Al alto cielo daba quejas tiernas, vamos, al alto cielo daba quejas tiernas, también son 11, ¿vale? Y, oh dioses, a que intento, estos son 7. Y a esta fábrica hermosa de cabeza son 11, ¿vale? Yo los cuento con los dedos, no me pueden ver ustedes porque estoy dando golpes en la mesa. Construir su cimiento 7, sin igualar proporción a belleza 11, o que pesar, que dolor profundo, no haber gloria cumplida en este mundo. Y hablando de esta suerte, el ciervo vio venir un lebrel fiero. Vale, entonces ya hemos visto que tenemos 7, 11, 7, 11, 11, 11, ¿no? Y luego 7, 11, 7, 11, 11, 11. Y ya vemos un patrón, que es que se repiten de cierta manera. Tenemos 1 de 7, 1 de 11, 1 de 7 y 3 de 11, ¿vale? Entonces aquí tenemos una estrofa, ¿vale? Esto es una estrofa y aquí tenemos 1 de 7, 1 de 11, 1 de 7 y otros 3 de 11, esto es otra estrofa, ¿vale? Esto va a ser la estrofa 1, esto es la estrofa 2 y así sucesivamente. Porque si vemos todo el poema, vemos que todos los versos se reúnen en ese esquema de 7, 11, 7, 11, 11, 11. ¿Vale? Entonces tenemos estrofas de 6 versos, ¿vale? Estrofas de 6 versos con esquema, y ahora vemos el esquema. Con el esquema que vamos a decir ahora. Un ciervo se miraba, y vamos a ver la rima. ¿Cómo se hace la rima? Un ciervo se miraba, ¿con qué rima? Con admiraba, ¿no? Entonces a esto le ponemos una A. Y este va a ser la A. La primera que coincida con otra va a ser la A. La segunda que coincida con otra, la B. ¿Vale? Entonces tenemos cristalina fuente. Va a rimar con frente. Fuente y frente. Entonces esto es la B. Y se pone con mayúscula porque son versos largos. ¿Vale? Los versos de arte menor, versos de arte menor son de 8 sílabas o menos. Y aquí se pone la rima en letra minúscula. ¿Vale? Y los versos de arte mayor son de 9 o más sílabas y la letra de la rima en mayúscula, va en mayúscula. Por eso hemos puesto una B mayúscula aquí. Entonces ya tenemos 7A, 11B, 7A, 11B, y luego tenemos piernas. Piernas rima con tiernas, y esto es otra rima nueva. Tenemos miraba, que rima con admiraba, la A. Frente, que rima con fuente, la B, y piernas, que rima con tiernas, esto es la C, y como son versos en decasílabos, de 11 sílabas, se le pone la letra mayúscula. ¿Vale? Entonces, luego las siguientes estrofas van a tener también las mismas características, pero con otros finales de verso, ¿no? Aquí tenemos intento, va a rimar con cimiento. Entonces aquí vamos a usar otra letra que va a ser la D. D minúscula, porque esto son versos de arte menor, son heptasílabos. Cabeza va a rimar con belleza, esto va a ser la D, la E, D, E, ¿vale? E mayúscula, y luego profundo, mundo, esto va a ser la F mayúscula, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos aquí el esquema del poema. Tenemos el 7A, 11B, 7A, 11B, 11C, 11C, ¿vale? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos que van a ser heptasílabos y endecasílabos con este esquema, tal, y rimas distintas en cada estrofa, ¿vale? Con esquema ¿vale?
y rimas distintas en cada estrofa, porque cada estrofa ya será, si hemos de hecho D, E, F, luego será F, G, H, I, J, K, L y así, ¿no? Pero bueno, que no hace falta hacerlo entero, porque con decir que es uno así, luego cada estrofa va cambiando, pues ya está, ¿no? ¿Cuántas estrofas tiene? Pues hemos dicho, vamos a ver, aquí tenemos 1, 2, estrofa 3, esta va a ser la 4, estrofa 4, y esta va a ser la estrofa 5. Estrofa 5, ¿vale? Tiene 5 estrofas. Tiene 5 estrofas. Vale, pues esto ha servido de introducción a la métrica. Esto y la rima es consonante, que ya veremos lo que es. Rima consonante. Hay rima asonante y rima consonante. La rima asonante solo rima las vocales y la rima consonante rima todo el final de cada palabra, ¿verdad? Fuente, frente, piernas, tiernas, ¿no? Pues esto es rima consonante. Rima consonante. Vale, y vamos a terminar con el teatro en el siglo XVIII. El teatro en el siglo XVIII, que de aquí va a haber alguna pregunta más, que va a ser cuáles son los rasgos del teatro neoclásico. Vamos a ver si somos capaces de decir cuáles son los rasgos del teatro neoclásico, el teatro en el siglo XVIII. Dice que durante gran parte del siglo XVIII en España asistimos a la pervivencia del teatro barroco, pero ya sin la fuerza que tuvo en el siglo anterior, aunque siguiera siendo un espectáculo público de gran influencia para el pueblo, pero ya sin la fuerza que tuvo en el siglo anterior. El teatro en este siglo se vio envuelto en polémicas. En primer lugar, se discutió sobre su propia conveniencia. De hecho, los disparates y malos ejemplos que se veían en escena provocaron que algunos pidieran su desaparición, ¿vale? El teatro en este siglo se vio envuelto en polémicas. Vamos a decir que luego dice aquí a continuación, otros menos radicales abogaron por una reforma del teatro, ¿no? Pues vamos a poner algunos, y así no tenemos que resumir lo anterior, abogaron por una reforma del teatro para conseguir un drama más racional. En definitiva, los esfuerzos de los ilustrados estaban destinados a conseguir un nuevo teatro que en la línea francesa siguiera la regla de las 3 unidades y que además fuera útil, educativo y de buenas costumbres. Se defendía la separación entre lo trágico y lo cómico, que había sido una de las principales características del barroco, que es que en el barroco se mezclaba lo trágico y lo cómico. Eran comedias barrocas donde se mezclaba lo que era gracioso con lo que era serio, ¿no? Y esto ahora se vuelve a separar, ¿sabes? Se separa porque quieren imitar el teatro clásico, donde en Grecia no se mezclaba, había tragedias y había comedias, pero es aquí cuando se vuelve a separar, ¿vale? Se separa lo trágico de lo cómico, se sigue las reglas 3 unidades y además que sea un teatro útil, educativo y de buenas costumbres. Entonces, todo esto pueden copiarlo ustedes para responder a esta pregunta. ¿Cuáles son los rasgos del teatro neoclásico? Didactismo, verosimilitud, reglas 3 unidades. Bueno, pues aquí viene dicho porque aquí hemos dicho las reglas 3 unidades, que es un teatro que sea útil y educativo, de buenas costumbres, que separa lo trágico y lo cómico, etcétera. ¿Vale? Pueden copiar directamente lo que pone aquí o ponerlo esquematizado en distintos puntos, como ustedes prefieran. Vale. Dice, entre las tendencias del teatro dieciochesco podemos encontrar la comedia neoclásica, donde el autor de más éxito es Leandro Fernández de Moratín, el drama sentimental y los sainetes. Vamos a decirlo, aunque esto no es obligatorio para el trabajo, ¿vale? Lo voy a decir porque es interesante, pero entre las tendencias del teatro podemos destacar la comedia neoclásica, cuyo autor de más éxito fue Leandro Fernández Moratín, del que vamos a hablar ahora, y con este teatro se intentaron difundir las ideas ilustradas. El drama sentimental, como El delincuente honrado de Jovellanos, que intenta apelar a los sentimientos enseñando comportamientos humanos con un valor ejemplarizante. Y luego los sainetes, que son obras breves de carácter humorístico y destaca Ramón de la Cruz,
¿vale? Donde tenemos personajes tipo, como el petimetre, un señorito preocupado por las modas, los majos, las majas, los señoritos, ¿no? Bien, y ya llegamos a la última pregunta. Bueno, ya sabemos lo que es la regla de las 3 unidades, no venía aquí claramente, de hecho no viene, y ya tenemos, voy a leer la definición que puse yo aquí, lo voy a leerlo despacio, y es esto. La regla de las 3 unidades es la norma que existía en el teatro clásico, que consistía en que una obra tuviera unidad de tiempo, que la acción transcurriera en 24 horas, unidad de espacio, que ocurra en un solo lugar, y unidad de acción, que no se entretejan historias, sino que solo se cuente una historia, para que sea más claro y mantenga la tradición grecolatina. ¿Vale? Esto lo tienen que copiar en esta pregunta, y es que está aquí puesta en el propio enunciado, o sea que solo tienen que copiar esto. ¿Qué es la regla de las 3 unidades? Pues esto. ¿Y cuál es, por último, el principal autor neoclásico en España y cuál es su principal obra, o cuáles son sus principales obras, y decir brevemente de qué trata cada una? Pues ya estamos con Leandro Fernández de Moratín. Leandro Fernández de Moratín. Leandro Fernández de Moratín fue hijo del también escritor Nicolás Fernández de Moratín, ¿vale? Que son dos autores importantes. Y bueno, pues ya pasamos a esto, a este cuadro. Sus comedias suponen el triunfo del teatro neoclásico, después de un siglo de polémicas. En sus obras se ajusta estrictamente a la regla de las 3 unidades, defiende un fin moral y plantea situaciones verosímiles. Sus temas favoritos son la educación y los matrimonios desiguales, la crítica, la denuncia de los matrimonios desiguales. Le preocupaba mucho que se casaran señores muy mayores con chicas muy jóvenes, ¿vale? A Leandro Fernández de Moratín, que por cierto, una vez descubrí que tenía una casa en un pueblo de Guadalajara, en Pastrana, ¿no? En Pastrana, en un pueblo de Guadalajara, hay una casa que fue de Moratín, era de una abuela suya, iba allí a veranear. Bueno, señalamos dos obras fundamentales de Moratín, que es La Comedia Nueva o El Café, que es una comedia que critica abiertamente el teatro de mala calidad de su época, en especial los malos autores dramáticos. El tiempo real coincide con el dramático porque son 2 horas, y esto es un ejemplo de la unidad de tiempo, ¿vale? Hemos dicho que la unidad de tiempo consiste en que la obra sea en un máximo de 24 horas, o sea que lo que se represente, la obra durará 2 horas o 3, ¿no? Una obra de teatro, pero que la acción tiene que transcurrir en 24 horas. ¿Qué es lo que va a pasar en El sí de las niñas, en la otra obra? El sí de las niñas va desde una tarde o una noche hasta el día siguiente. La acción transcurre en menos de 24 horas. Así que eso es un ejemplo de unidad de tiempo. Luego, la unidad de acción, que sea una sola historia, que no haya historias que se entretejen, que se mezclan, porque a veces hay varios personajes y cada uno vive una historia, ¿no? Como en algunas películas, que tenemos historias que se mezclan de personajes distintos, ¿no? A veces se cruzan, pero son historias distintas. Y luego la unidad de espacio, que todo ocurra en el mismo sitio, que no se corra el telón y que se vayan de pronto a un barco o luego están ahí en un jardín y luego aparecen en una casa, ¿no? Que eso se puede hacer en el teatro porque se cambia el escenario y ya está, pero estaba mal visto en este momento. Quieren que haya unidad de espacio. Esta unidad de espacio consiste en que toda la acción transcurra en el salón de una casa, por ejemplo, en un dormitorio, en un jardín, ¿vale? O sea que no se cambia de lugar, la acción transcurre en el mismo sitio, ¿vale? Entonces, el sí de las niñas es su obra más reconocida, en la que critica la educación irresponsable y los matrimonios concertados por el interés, sin amor, ¿vale? Y luego este mismo tema también fue tratado en otras obras suyas como El viejo y la niña y El varón, ¿vale? El varón con B, de un noble, ¿no? Lo que sea. Entonces, Moratín, pues eso, que ya tenemos todas las preguntas contestadas, ¿no? Menos los 5 ejercicios, donde hemos visto todos los autores y las obras más importantes del siglo XVIII español, ¿vale? En esta obra, El sí de las niñas, lo que ocurre es que
un hombre se quiere casar con una chica joven que no tiene mucho dinero, entonces la madre de esta niña está a favor de ese matrimonio porque va a ver que va a ser un sustento para la niña y para ella también, como madre de la niña que se va a casar, ¿no? Entonces esta niña que se va a casar lo va a aceptar porque está educada de esa manera para que diga sí, ¿no? Por eso el sí de las niñas. Por eso se titula El sí de las niñas, porque están acostumbradas a decir sí cuando realmente tienen que obedecer y no se están moviendo por su propio sentimiento ni por sus decisiones personales, ¿no? Entonces, por eso es una crítica a la educación irresponsable, porque se está enseñando mal, ¿no? Es lo que dice este autor. Y luego los matrimonios concertados. Pues, ¿qué va a pasar? Pues que resulta que este hombre casualmente tiene un sobrino y este sobrino era el novio que tenía la chica. Entonces, lo que va a pasar en la obra es que la chica y su novio van a decir, joe, que te estás, que te vas a casar con mi tío, ¿qué hacemos? Nada, pues hay que aceptarlo, pues lo siento, joe, qué difícil y tal y cual. Pero resulta que se va a enterar el hombre que se va a casar, que es muy mayor, y va a descubrir que su sobrino se va a casar con esa chica y que la chica quiere a su sobrino. Entonces, como es un hombre ilustrado, este hombre que se va a casar, don Diego, pues va a decir, pues a ver, yo voy a renunciar a mis sentimientos porque soy un hombre ilustrado y me guío por la razón, y voy no solamente a permitir que la chica esta, doña Francisquita, ¿no? Se case con el chico que quiere, sino que además voy a pagar yo la boda, ¿no? Porque es mi sobrino, ¿vale? Y aquí es donde entra en juego este texto que dije al principio de la clase, que pueden leer ustedes, que han titulado aquí Quisiera que se explicase libremente, porque es que doña Irene, que es la madre de la niña, habla por ella y no deja que hable ella. Ella toma la voz de la niña y el don Diego, que es este hombre que se quiere casar con ella, dice, a ver, quiero que se explique libremente, o sea, ¿qué quiere ella? Pero ella, ¿qué quiere? Y ella, doña Irene, dice, no, si ya oirá usted lo mismo que le he dicho yo, ya, pero don Diego dice, pero si no lo dudo, pero quiero oírlo de aquella boquita tan graciosa que tiene, que para mí pues me gustaría ver si me quiere, ¿no? Y doña Irene pues no le permite hablar a la niña porque lo que quiere es que se calle y que se case, ¿no? Así que ahí está la crítica, ¿vale? Aquí tiene unos ejercicios que pueden hacer y estos ejercicios también cuentan para el trabajo, ¿vale? Pues nada más, voy a parar esta grabación larguísima, pero así no tengo que hacer más vídeos de este tema y nos vemos en la siguiente clase.